Se nos pide que consideremos el circuito de abajo. Observe cómo el circuito tiene un fuente de 18 voltios que fluye en sentido contrario a las agujas del reloj, que es la misma dirección como la actual y, que será importante más adelante. Observe cómo tiene el circuito 3 resistencias con la resistencia de 2 ohmios, 4 ohmios y 2 ohmios. Vamos a etiquetar las resistencias, R1 a R3. Para el número 1, se nos pide que determinemos la resistencia total del circuito porque la corriente solo tiene un camino para encontrar la resistencia total. Sumamos R1 a R3, lo que nos da 2 ohmios más 4 ohmios, más 2 ohmios, que es igual a 8 ohmios. La resistencia total del circuito es de 8 ohmios. Para el número 2, nos preguntan para determinar la corriente y para ello, utilizamos la ley de ohmios, que establece el voltaje V es igual a la I actual veces la resistencia RI porque el yo actual está en la misma dirección que el flujo de los voltios. Usamos 18 positivos para los voltios. Si la corriente estaba en la dirección opuesta a los voltios, usaríamos voltios negativos. En lugar de usar la ecuación, 8I es igual a 18, vamos a abrirnos camino el circuito para configurar la ecuación, que es lo que haremos cuando tenemos un circuito más complicado. Así que comenzando con la resistencia 1, I veces R sería yo por 2 o 2I. Más para nuestro sub 2 tendríamos, yo por 4 ohmios o 4I. Y luego plus para resistor 3, tendríamos, yo por 2 ohmios o 2I, igual a 18 combinando términos similares a la izquierda. Tenemos 8I. De nuevo, este 8 de aquí es la resistencia total de 8 ohmios. Es igual a 18 dividir ambos lados por 8. Simplificando la corriente I es igual a 18 amperios 8, lo que simplifica a 9 cuartos de amperios. Para el número 3, se nos pide que determinemos el tensión en cada resistencia. Para ello, usaremos ohmios ley de nuevo. V es igual a I por R, donde ahora R va a ser R1, R2 y R3. Por lo tanto, el voltaje a través de resistencia 1 es V1, que es igual a I por R1, que es igual a 9 cuartas veces R1, que es de 2 ohmios. Lo que nos da 18 cuartos o 9 mitades voltios. El voltaje a través de la resistencia 2, V2 es igual a I por R2, que es igual a 9 cuartos, por 4 ohmios, lo que nos da 9 voltios. Y luego el voltaje a través de resistencia 3 es igual a I por R3, que es 9 cuartos por 2, que ya hemos encontrado para hacer 9 mitades voltios. Ahora, si nos detenemos aquí por un momento, fíjate cómo, si sumamos V1 a V3, tenemos 18 voltios, que es lo mismo que el fuente de tensión total. Vayamos a la siguiente diapositiva y respondamos el número 4, y el número 5 para el número 4, se nos pide que determinemos cuánta potencia hay absorbido por cada resistencia. La potencia absorbida por la resistencia 1 será P1. Podemos usar cualquiera de las tres fórmulas que se muestran debajo de P es igual I al cuadrado por R, P es igual V al cuadrado dividido por R, o P es igual a V por I. Voy a seguir adelante y use I al cuadrado por R, excepto para P1, usaremos I al cuadrado por R1. Bueno, yo al cuadrado es igual a la cuadrado de 9 cuartos de amperios. Y entonces nuestro sub 1 es de 2 ohmios. La plaza de las 9 cuartas partes es igual a 81/16, por 2 son 81 octavos. Y las unidades aquí serían vatios. P sub 2 es igual a I al cuadrado por R sub 2, que es el cuadrado de 9 cuartos, por 4. Lo que nos da 81 cuartos vatios y P sub 3 es igual al cuadrado por R sub 3, que es un cuadrado de 9 cuartos de amperios. Veces R sub 3, que son 2, que ya encontramos para P sub 1, que son 81 octavos vatios. Y luego, para el número 5, se nos pide que determinemos cómo la batería suministra mucha energía. De nuevo, podemos usar cualquiera de las tres fórmulas de potencia como se muestra a continuación.
Sigamos adelante y utilicemos el fórmula P es igual a V por I. Por lo tanto, el total de potencia entregado por la batería, de nuevo, es igual a V por I. V es 18 voltios. Y yo, sabemos que son 9 cuartos de amplificador, lo que nos da 81 mitades vatios. Antes de volver a comprobar nuestro trabajo, si sumamos P sub 1 a P sub 3, el total de vatios debe ser el total de potencia dada por P y vamos a comprobar esto rápidamente. Esto verifica que trabajo, la suma de P sub 1 a P sub 3, es igual a 81 mitades vatios, que es lo mismo que el potencia total suministrada por la batería. Espero que esto te haya resultado útil.